Cordial saludo, mi nombre es Marley Eclet Díaz Puentes y les voy a hablar sobre el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, también llamado TLC. Es un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, aprobado el 10 de octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos y en vigencia desde el 15 de mayo de 2012. En cierta forma favorecen a los dos países. El diario El Tiempo aseguraba que se debían llevar a cabo ciertas reformas para que este tratado sea aceptado por el Congreso de Estados Unidos. En diciembre de 2007, las compañías más importantes de Estados Unidos, entre ellas Microsoft, Coca-Cola, General Motors y Walmart, enviaron cartas al Congreso de ese país pidiendo la aprobación del presente tratado. El 27 de febrero de 2006 se finiquitó este tratado entre Colombia y Estados Unidos después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes. De parte de ambos gobiernos, el tratado ya fue aprobado en cuanto a su trámite legislativo para entrar en vigencia con rigor legal. Debió surtirse su ratificación por parte de los Congresos de Estados Unidos y Colombia. El Congreso colombiano ratificó el TLC mediante Ley 1143 del 4 de julio de 2007 y la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la Constitución el 24 de julio de 2008 por medio de la sentencia C-750 de 2008. Por su parte, en Estados Unidos, al final del mes de agosto de 2006, el presidente George Bush entregó al Congreso de los Estados Unidos el texto final del acuerdo para su discusión y aprobación. Finalmente, el tratado entre Colombia y Estados Unidos fue aprobado por el Congreso norteamericano el 10 de octubre de 2011, el cual entra en un proceso de traducción técnica y modificaciones correspondientes a la aplicabilidad, proceso que durará entre 6 meses a 1 año. La demora en la aprobación definitiva del TLC Colombia-Estados Unidos por parte de los congresos de ambos países puso en aprietos a los exportadores que disfrutan de los beneficios arancelarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de erradicación de drogas, la ADEA. El tratado fue aprobado en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Cartagena el 9 de abril al 15 de abril del 2012 y entró en vigencia el 15 de mayo de 2012. Los efectos positivos. Los partidarios del tratado consideran que tiene los siguientes efectos favorables: el aporte de algunos puntos porcentuales al crecimiento económico, la cifra de este aporte también permanece sin consenso, el crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportaciones como en importaciones, la mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior, lo cual debe reducir en algo el riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior, el acceso en una proporción difícil de precisar de las empresas colombianas a las compras del sector público estadounidense. Los efectos negativos. Los que están en contra del TLC argumentan en general que en el balance neto Colombia seguiría obteniendo una ganancia mínima. Muy buena noche. Cordial saludo, mi nombre es Marley Eclet Díaz Puentes y les voy a hablar sobre el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, también llamado TLC. Es un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, aprobado el 10 de octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos y en vigencia desde el 15 de mayo de 2012. En cierta forma favorecen a los dos países. El diario El Tiempo aseguraba que se debían llevar a cabo ciertas reformas para que este tratado sea aceptado por el Congreso de Estados Unidos. En diciembre de 2007, las compañías más importantes de Estados Unidos, entre ellas Microsoft, Coca-Cola, General Motors
y Walmart enviaron cartas al Congreso de ese país pidiendo la aprobación del presente tratado. El 27 de febrero de 2006 se finiquitó este tratado entre Colombia y Estados Unidos después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes. De parte de ambos gobiernos, el tratado ya fue aprobado en cuanto a su trámite legislativo para entrar en vigencia con rigor legal. Debió surtirse su ratificación por parte de los Congresos de Estados Unidos y Colombia. El Congreso colombiano ratificó el TLC mediante Ley 1143 del 4 de julio de 2007 y la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la Constitución el 24 de julio de 2008 por medio de la sentencia C-750 de 2008. Por su parte, en Estados Unidos, al final del mes de agosto de 2006, el presidente George Bush entregó al Congreso de los Estados Unidos el texto final del acuerdo para su discusión y aprobación. Finalmente, el tratado entre Colombia y Estados Unidos fue aprobado por el Congreso norteamericano el 10 de octubre de 2011, el cual entra en un proceso de traducción técnica y modificaciones correspondientes a la aplicabilidad, proceso que durará entre 6 meses a 1 año. La demora en la aprobación definitiva del TLC Colombia-Estados Unidos por parte de los congresos de ambos países puso en aprietos a los exportadores que disfrutan de los beneficios arancelarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de erradicación de drogas, la ADEA. El tratado fue aprobado en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Cartagena el 9 de abril al 15 de abril del 2012 y entró en vigencia el 15 de mayo de 2012. Los efectos positivos. Los partidarios del tratado consideran que tiene los siguientes efectos favorables: el aporte de algunos puntos porcentuales al crecimiento económico, la cifra de este aporte también permanece sin consenso, el crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportaciones como en importaciones, la mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior, lo cual debe reducir en algo el riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior, el acceso en una proporción difícil de precisar de las empresas colombianas a las compras del sector público estadounidense. Los efectos negativos. Los que están en contra del TLC argumentan en general que en el balance neto Colombia seguiría obteniendo una ganancia mínima. Muy buenas noches. Cordial saludo, mi nombre es Marley Eclet Díaz Puentes y les voy a hablar sobre el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, también llamado TLC. Es un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, aprobado el 10 de octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos y en vigencia desde el 15 de mayo de 2012. En cierta forma favorecen a los dos países. El diario El Tiempo aseguraba que se debían llevar a cabo ciertas reformas para que este tratado sea aceptado por el Congreso de Estados Unidos. En diciembre de 2007, las compañías más importantes de Estados Unidos, entre ellas Microsoft, Coca-Cola, General Motors y Walmart, enviaron cartas al Congreso de ese país pidiendo la aprobación del presente tratado. El 27 de febrero de 2006 se finiquitó este tratado entre Colombia y Estados Unidos después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes. De parte de ambos gobiernos, el tratado ya fue aprobado en cuanto a su trámite legislativo para entrar en vigencia con rigor legal. Debió surtirse su ratificación por parte de los Congresos de Estados Unidos y Colombia. El Congreso colombiano ratificó el TLC mediante Ley 1143 del 4 de julio de 2007 y la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la Constitución el 24 de julio de 2008 por medio de la sentencia C-750 de 2008.
Por su parte, en Estados Unidos, al final del mes de agosto de 2006, el presidente George Bush entregó al Congreso de los Estados Unidos el texto final del acuerdo para su discusión y aprobación. Finalmente, el tratado entre Colombia y Estados Unidos fue aprobado por el Congreso norteamericano el 10 de octubre de 2011, el cual entra en un proceso de traducción técnica y modificaciones correspondientes a la aplicabilidad, proceso que durará entre 6 meses a 1 año. La demora en la aprobación definitiva del TLC Colombia-Estados Unidos por parte de los congresos de ambos países puso en aprietos a los exportadores que disfrutan de los beneficios arancelarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de erradicación de drogas, la ADEA. El tratado fue aprobado en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Cartagena el 9 de abril al 15 de abril del 2012 y entró en vigencia el 15 de mayo de 2012. Los efectos positivos. Los partidarios del tratado consideran que tiene los siguientes efectos favorables: el aporte de algunos puntos porcentuales al crecimiento económico, la cifra de este aporte también permanece sin consenso, el crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportaciones como en importaciones, la mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior, lo cual debe reducir en algo el riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior, el acceso en una proporción difícil de precisar de las empresas colombianas a las compras del sector público estadounidense. Los efectos negativos. Los que están en contra del TLC argumentan en general que en el balance neto Colombia seguiría obteniendo una ganancia mínima. Muy buenas noches.